SER Podcast. Votos sí 172, votos no 171, abstenciones 7. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley. Acaba de convalidarse, así hace nada, hace unos segundos, el último decreto de esta tarde, el decreto de las medidas anticrisis. Ha sido increíble lo que ha sucedido esta tarde. Cuando el gobierno había conseguido lo más difícil, que era aglutinar los apoyos, o por lo menos evitar que hubiera más votos en contra de este decreto, que era el mollar de las medidas anticrisis, cuando ya lo habían conseguido, al final un diputado de Sumar se ha equivocado, ha forzado un empate, han tenido la suerte bestial de que con los empates las votaciones se repiten y ahora sí, a las 8 de la tarde, 7 en Canarias, acaban de conseguir aprobar el decreto anticrisis. El gobierno sale magullado, porque le han tumbado uno, Podemos le ha tumbado uno, ahora se lo vamos a contar. El gobierno sale magullado de esta tarde, pero sale de pie de la votación. No ha sido el desastre que se anunciaba. Junts al final no ha llevado a cabo su amenaza de tumbarlo todo. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Ahora bien, a cambio de frenar a última hora, Junts le ha sacado al gobierno una lista larga de cesiones que van desde entregar a Cataluña las competencias en inmigración hasta retirar el controvertido punto de uno de los decretos que Junts consideraba que podía retrasar la aplicación de la ley de amnistía cuando se apruebe, el mecanismo de las cuestiones prejudiciales. Quien sí ha llevado hasta el final su amenaza ha sido Podemos. Le ha tumbado el decreto de empleo al gobierno, el decreto impulsado por Yolanda Díaz, la reforma del subsidio del paro. La guerra absoluta que hay dentro de ese sector de la izquierda. Sumar Podemos, amenaza con introducir un grado de inestabilidad a la legislatura con el que no se contaba hasta ahora. Estaremos también en Galicia, porque la Xunta finalmente esta tarde sí le ha mandado al gobierno central la lista de medios concretos, material concreto que pide frente al vertido de plástico. La misma lista que esta mañana decía la vicepresidenta gallega a Ángels en Hoy por Hoy que ellos no iban a mandarle al gobierno porque el gobierno sabría lo que tenía que mandar. Bueno, pues la Xunta finalmente esta tarde sí que ha enviado esa lista, pide barcos, pide helicópteros, pide hasta un robot submarino. No va a pasar a la historia de la gestión lo que está haciendo la Xunta con esta crisis y como muestra un botón, las declaraciones del consejero de Mar de la Xunta, Alfonso Villares, que ha encontrado hoy un argumento, la debe parecer brillante, sobre por qué no es peligroso comer pescado que a su vez haya ingerido esas bolitas de plástico. Dice que no, porque... Bueno, escúchenlo. Yo no sé si algún ciudadano come los aparatos digestivos de los pescados. Yo intento apartar el aparato digestivo, pero me refiero que yo creo que son productos que entran, como cualquier persona que comemos a veces accidentalmente algún plástico, y entran por donde entran y salen por donde salen. Entran por donde entran y salen por donde salen. Entran por donde entran y salen por donde salen los plásticos. Consejero de Mar de la Xunta de Galicia. A quien sí le debe parecer algo más grave lo que está sucediendo con los pellets es a la Comisión Europea. El comisario de Medio Ambiente ha dicho hoy que el vertido amenaza el medio ambiente y actividades económicas como la pesca. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Todavía quedan algunas horas de lluvia en el norte de la península, hasta el nordeste, también en Baleares, sin acumulaciones de grandes cantidades de agua. Además, mañana, a medida que avance la jornada, la nubosidad se irá rompiendo en la mayor parte del país y tendremos más ratos de sol que los últimos días. Esto ayudará a que suban las temperaturas, ambiente frío a primeras horas de la mañana, mucha precaución en carreteras del interior, se formarán muchos bancos de niebla, en algunos casos con temperaturas negativas, pero durante la tarde el ambiente será más agradable, cálido incluso en Canarias, con máximas de más de 25 grados. Empieza ahora 25. Vámonos al Congreso, acaba de terminar esa votación crucial, se aprueba el decreto anticrisis. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Ha sido otra jornada frenética para el Ejecutivo que iniciaba la mañana con el riesgo real de sufrir una derrota parlamentaria triple, la primera de la legislatura. Finalmente la Cámara solo ha tumbado un decreto, el que sale del ministerio de Yolanda Díaz y por el voto en contra de Podemos. Los 7 diputados de Junts han pasado del no a la abstención gracias a un acuerdo cerrado con el PSOE in extremis y que ambos han mantenido en secreto hasta el final del debate. Durante todo el día, de hecho, los de Puigdemont han estado hablando de decretos
decretos trampa, pidiendo su retirada y asegurando que la coalición no podía contar con su voto a favor. A última hora eso ha cambiado, los de Junts salvaban al Ejecutivo. In extremis hem tancat un acord que, entre d'altres coses, inclou la delegació integral de les competències en matèria d'immigració. A cambio, como explicaba Míriam Nogueras, de eliminar, por ejemplo, el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal que entendían ponía en peligro la ley de amnistía, publicar las balanzas fiscales o dejar el IVA del aceite al 0%. A la sesión no le ha faltado nada. A la confusión que ha generado el mutismo de las partes en las últimas horas se ha sumado lo surrealista de la votación. Primero, porque Junts no ha podido participar en la votación telemática, algo que no ha alterado el resultado. Lo que sí lo ha hecho ha sido la segunda situación, el error de un diputado de Sumar que ha provocado un empate que ha obligado a repetir las votaciones, que es lo que está haciendo ahora el Congreso reunido aquí en el Senado, aunque ese decreto de medidas ya ha salido adelante. Acaba de aprobarlo el Congreso en la votación repetida, esta vez no telemática, sino por llamamiento. Y, por lo tanto, Junts amaga pero no rompe. El partido de Puigdemont sabe cómo garantizarse todos los focos, que es lo que ha hecho hoy, cómo ponerse a sí mismo en el centro del debate político, mediático, pero sabe también dónde tiene el límite, hasta dónde puede llegar sin romper con el partido que le va a aprobar la ley de amnistía, que es el Partido Socialista. Quien sí ha consumado hoy su amenaza ha sido Podemos. Los 5 diputados de Podemos han tumbado el decreto de reforma del subsidio de desempleo que incluía una reducción de las cotizaciones de los parados mayores de 52 años que estén cobrando ese subsidio de desempleo. El gobierno insistía en que esa reducción iba a ser gradual, que se compensaba por otro lado, que servía para ajustar algunas incoherencias en el sistema de cotizaciones, pero Podemos ha hecho bandera de este asunto, lo ha llevado hasta el final y, bueno, pues ya de paso le ha dado un zarpazo político a Yolanda Díaz y les ha enviado un mensaje a los negociadores del gobierno, el mensaje de que ya deja de valer con Podemos esa tesis tan escuchada en las últimas semanas de, bueno, pues los de Podemos no se pueden permitir votar en contra de las leyes impulsadas por el gobierno progresista. Bueno, pues a la primera es exactamente lo que han hecho. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Si quedaba algún capítulo por escribir en esta historia de desamor entre Sumar y Podemos, hoy hemos visto cómo se firmaba el epílogo con el no de los morados al decreto del subsidio al desempleo para mayores de 52 años, no que a la postre ha sido definitivo para que el decreto no saliese adelante. En los últimos días Podemos llevaba advirtiendo al gobierno de que votaría en contra si no cambiaban un decreto que a su juicio implica recortes que niegan desde Trabajo, y es que en Sumar atribuyen este voto negativo a las disputas entre los morados y Yolanda Díaz. Escuchamos a Ina Vidal. Me parece que es oportuno poder explicarlo hoy. Lo cierto es que el día 5 de enero ya tuvieron una reunión en la que se les explicó que se iba a habilitar la posibilidad de hacer un proyecto de ley en el que pudieran introducir una enmienda claramente pactada con el gobierno. Esto se repitió hoy a las 8 de la mañana, no por parte de Podemos, que no mostró especial interés, sino la por parte realidad es que los 5 noes de Podemos han sido los que han tumbado este decreto. Noes que, según fuentes del partido, fueron emitidos antes de conocer la abstención final de Junts y que abre una distancia ya insalvable entre ambas formaciones después de la salida de Podemos al mixto, de la ruptura en Galicia y en medio de negociaciones en Euskadi. Ahora, Aimar, habrá que ver cómo negocian un nuevo decreto que ya provocó tensión entre PSOE y Sumar dentro del gobierno. Gracias, Coello. El PP acaba de anunciar que se plantea llevar al Tribunal Constitucional los decretos aprobados esta tarde. Y Feijóo ha hecho hace unos minutos una llamativa disertación de lo que él entiende por buena política, mala política, que él no habría entrado en política para lo que ha visto esta tarde. Yo lamento lo que se ha visto en el día de hoy en el Congreso de los Diputados. Como saben, llevo mucho tiempo en política. Si hubiese sabido que la política consistía en lo que he vivido en los últimos meses, en los últimos días y en las últimas horas, yo no me hubiese dedicado a la política. El PP daba por hecho que iba a haber al gobierno hoy mordiendo polvo y no ha sido eso lo que ha ocurrido esta tarde. Mariela Rubio, buenas tardes. Sí, el PP, que ya casi acariciaba una fuerte derrota parlamentaria de Pedro Sánchez, ha restado valor al hecho de que Junts finalmente permitiese la aprobación de los decretos. Ha hablado de un espectáculo igualmente lamentable, de un Sánchez que ha mostrado, dicen, su debilidad y que ha hecho el ridículo humillando a los españoles, mercadeando en secreto con sus derechos. Alberto Núñez Feijóo. Esta deshonra, esta humillación y este esperpento no nos lo merecemos. El gobierno ha hecho el ridículo, mercadeando
con los derechos de todos los españoles. Fuentes de la calle Génova aseguran que estudiarán recurrir estos decretos al Constitucional. Creen que puede haber varios asuntos recurribles, entre ellos la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña o la urgencia del decreto ómnibus. Sobre este último, dicen los populares que la tramitación por la vía urgente no está justificada cuando buena parte de las medidas que se incluyen en este decreto entrarán en vigor con una carencia de varios años. Y en paralelo al debate de los decretos, la ley de amnistía sigue dando pasos hacia su aprobación. Esta tarde ha superado las enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Vox. Cuca Gamarra ha defendido en tribuna la propuesta del PP de disolver los partidos que convoquen referéndums ilegales. Dice que es una oportunidad histórica y jurídica para hacerlo. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que aquí no ha habido suspense con las votaciones. Las enmiendas de PP y Vox han sido rechazadas sin tirar de calculadora, pero sí había interés en ver cómo vendían los populares su propuesta de ilegalizar partidos, si la suavizaban o no. La clave está en la intervención de Cuca Gamarra. No parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. Donde antes solo se hablaba de disolución, ahora se habla también de un paso previo, una suspensión. Un paso que, claro, ha aprovechado Vox dentro de esa pelea de gallos de la derecha. Pepa Millán. Señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno. En honor a la verdad, pocos vistos buenos ha cosechado el PP. ¿No les da vergüenza andar en estas mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? Rufián les ha preguntado por qué hasta ahora votaban en contra de las propuestas de Vox para ilegalizar a los independentistas y ahora se suman a la ola. Y algo parecido les ha dicho Junts, con pregunta directa para Esteban González Pons, que hace poco decía que la legalidad y tradición de los de Puigdemont no estaba en duda. Señor González Pons, ¿en qué quedamos? Señor González Pons, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, señores del PP? ¿Son ustedes los guardianes de la sacrosanta Constitución o no? De la seva sacrosanta Constitució? Era Josep María Cervera. El PP insiste en que más allá del resultado, la amnistía solo va a servir para estirar la agónica presidencia de Pedro Sánchez. Hora 25. Aimar Bretos. Esta tarde hemos conocido los medios que la Xunta de Galicia le pide al Gobierno central ante la llegada del vertido de plásticos. 11 barcos, un avión, 2 helicópteros y un robot submarino para localizar el contenedor hundido. Es una lista muy detallada, pese a que esta mañana en Hoy por Hoy la vicepresidenta de la Xunta le decía a Ángels que ellos no tenían por qué detallarle ninguna petición expresa al Gobierno central, que el Gobierno central sabría lo que tenía que llevar a Galicia. El Gobierno español tiene que saber de primera mano qué medios necesitan ellos para rescatar pero son ustedes, consellera, los que están sobre el terreno y que saben lo que es necesario, porque saben de la afectación. Nosotros sabremos de lo que es necesario donde es nuestra competencia compartida con los ayuntamientos. Lo que tiene que saber el Gobierno central, porque es su competencia y por lo tanto no puede esquivar esas competencias, es lo que ellos necesitan para que estos sacos, que ojo, no llegó ni un 10% a las costas, no solo a las gallegas, son ellos. Pues finalmente la Xunta de Galicia esta tarde ha vuelto a rectificar su posición y ha enviado al Gobierno una carta con la lista de los medios que necesita. Hace un par de días dijo que no elevaría el nivel de alerta, al día siguiente elevó el nivel de alerta. Esta mañana decía que no enviarían esa petición de medios porque el Gobierno central tendría que saber lo que tiene que traer a Galicia. Ahora han enviado esa petición de medios. Por cierto, en esa carta la Xunta le pide al Gobierno formación de voluntariado para las labores de búsqueda y retirada del plástico. Radio Galicia, Fernando Becerra. De la nada al todo, así se puede resumir el nuevo bandazo de la Xunta en esta crisis de los pellets. Si a primera hora de la mañana la vicepresidenta gallega negaba en la entrevista con Ángels Barceló que la administración autonómica tuviera que especificar qué medio requería del Estado, horas después, a las 3:25 de la tarde, la Xunta remitía una misiva con esa petición detallada, que es cuando menos bastante numerosa: 7 lanchas, 4 barcos, 2 helicópteros y un avión. Un operativo de calado el que reclama la Xunta para no estar ante un problema ambiental de primera índole. El presidente de la Xunta, lejos de apelar a la colaboración institucional, hablaba esta tarde de surrealismo por parte del Gobierno central. Nos hemos dirigido a ellos, les hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar. Bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el Gobierno central. Hay que movilizarlos. Agotar burocracia un momento en lo que había que hacer es estar limpiando, como está limpiando la Xunta en las playas. Bueno, pues a ver si de una vez el Gobierno se pone a
limpiar en el mar. Un Alfonso Rueda que incidía en que el Estado tiene que actuar en el mar para evitar que los pellets lleguen a tierra. En este sentido, demanda que un robot submarino baje hasta donde se cree que está el contenedor que llevaba el plástico frente a la costa portuguesa para que allí revise su interior y proceda a su sellado. El vertido de pellets que entra también en el plano judicial. El juzgado de Noia ha abierto diligencias por un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y le pide al Seprona de la Guardia Civil que aporte la información que ha recabado. Y les hemos avanzado esta tarde en la SER que la Fiscalía se plantea llevar a la Audiencia Nacional la investigación sobre el vertido de plástico que afecta a buena parte de la costa norte de España. Miguel Ángel Campos. Interpreta la Fiscalía que se dan los requisitos para que la Audiencia Nacional asuma la competencia porque el vertido se produjo en aguas portuguesas y el posible delito ecológico afecta al territorio de más de una audiencia, no solo a Galicia, sino a Asturias, Cantabria y País Vasco. Entienden desde el Ministerio Público que sería más operativo y ágil investigar y coordinar efectivos desde la Audiencia Nacional que desde el Juzgado Gallego de Noia, que ya ha abierto diligencias, por lo que valoran pedir que se inhiba a favor del órgano jurisdiccional con sede en Madrid. El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Bercher, ya ha reclamado las primeras investigaciones al Seprona, toma de muestras y análisis de los plásticos potencialmente peligrosos, ha coordinado a las distintas fiscalías implicadas y ha instado a la Xunta a que informe sobre el alcance de la contaminación por pellets y la posible afección sobre los parques naturales gallegos, amparados por una especial protección tanto nacional como europea. La justicia ha condenado a casi 17 años de cárcel al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz, que tiró por el balcón a su mujer y la dejó tetrapléjica. Esto después de años maltratándola, dándole palizas y sometiéndola a humillaciones constantes. La sentencia da por probado que después de tirarla por la terraza, bajó a donde ella y le dijo: zorra, hija de puta, ¿te has muerto ya? Y siguió pegándole. Eso sí, lo han absuelto del delito de intención de homicidio porque al final le taponó las heridas y llamó al 112 para que ella no muriera. Radio Bierzo, Fernando Tascón. La Audiencia Provincial de León ha seguido las tesis de la Fiscalía y ha condenado al exconcejal de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, por lesiones agravadas y malos tratos contra su exmujer. Los jueces otorgan credibilidad al relato de la víctima, la abogada Raquel Díaz, sobre lo ocurrido cuando la arrojó desde una barandilla. La mujer cayó contra un pozo y una vez en el suelo, entre insultos, el condenado la agredió con un palo en manos y piernas. Todo ello después de una vida marital de malos tratos, insultos, golpes y humillaciones, según recoge la sentencia. Se le impone también una indemnización de 1,5 millones de euros, ya que la víctima ha quedado tetrapléjica, necesita ayuda para cualquier actividad y presenta un espeluznante cuadro de secuelas psíquicas. Físicamente, el tribunal admite que sus lesiones solo podrán empeorar con una esperanza vital disminuida. Eso sí, no se admite la petición de las acusaciones particulares. No hubo intento de asesinato porque requeriría que el ataque fuese por sorpresa y en este caso hubo agresión antes de lanzarla al vacío. Tampoco intento de homicidio, porque aunque tuvo intención de matarla, el acusado se arrepintió inmediatamente después, trató de contener las hemorragias y llamó a los servicios de emergencia. Contra la condena cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y desde hoy vuelven las mascarillas obligatorias a hospitales y centros de salud, aunque con flexibilidad, porque cuando la curva de contagios de virus respiratorios lleve 2 semanas bajando en una comunidad, ahí las mascarillas ya no serán obligatorias, sino una recomendación. Mariela Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Desde ya mismo, si ahora mismo alguien tiene que ir al hospital, porque en realidad los centros de salud ya están cerrados, pues que sepa que tiene que llevar mascarilla. Ya ha entrado en vigor la orden comunicada de Sanidad sobre el uso obligatorio en centros sanitarios, orden que fue enviada hace apenas una hora a las comunidades autónomas, pero la ministra Mónica García ha reculado, la ha suavizado después de las críticas y el rechazo a la imposición de 11 comunidades. La obligación podrá pasar a ser recomendación en aquellas comunidades que presenten datos de descenso de la incidencia acumulada en las 2 últimas semanas de infecciones respiratorias agudas. Pese a esa rebaja, la orden va a acabar en los tribunales. El País Vasco anuncia que la va a recurrir ante la justicia. Considera que no se ha presentado argumento alguno que avale la obligatoriedad ni se ha cumplido con las previsiones legales que se exigen para esta medida que considera absolutamente excepcional. El gobierno de Urkullu cree que vulnera la legalidad e invade sus competencias.
queremos que Telefónica sea el mejor y mayor grupo integrado de telecomunicaciones en el mundo. Es César Alierta, uno de los empresarios más influyentes de las últimas décadas en España, expresidente de Telefónica, que ha muerto hoy a los 78 años en Zaragoza, su ciudad natal. Su papel fue clave en la expansión internacional de la compañía. Alejandro Becerra. El actual presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha escrito un tuit de despedida. Dice: es un día amargo para la familia Telefónica. A fuerza de latir y de querer nos deja César, un corazón abierto de par en par. César Alierta nació en Zaragoza y desde allí llegan también las condolencias del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que habla de él como un hombre de una enorme capacidad, un líder nato que hizo historia en el mundo de la empresa. Por su parte, Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha escrito que fue un precursor, un empresario que supo adelantarse a los tiempos y apostar desde el inicio por la tecnología y la innovación. Y se está celebrando ahora mismo en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián el homenaje a Eduardo Chillida en el centenario de su nacimiento. Aisha Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Un homenaje en el que hemos podido escuchar al propio Chillida en voz de su hija Susana, que ha dado voz a sus pensamientos sobre el deseo del mar, el ser del hierro, la condición de la gravedad, reflexiones que nos dejan esas formas abstractas como interacción entre espacio y masa y que nos han permitido conocer un poco más a Eduardo Chillida, y el lugar donde descansa su obra es Susana Chillida. Decía Eduardo Chillida que creía ser él quien elegía el lugar y sin embargo descubrió con el tiempo que era el lugar el que le elegía a él. Como si fuéramos por un bosque, ¿no? Hoy ese lugar único se llama Chillida Leku. Un encuentro de reflexión y de arte, música, danza y presencia institucional con el que se le hace justicia a la memoria del donostiarra. Hoy se le recuerda aquí, pero su obra recorre todavía el mundo. En Ecuador, primeras declaraciones públicas del presidente Daniel Noboa, tras declarar anoche el conflicto armado interno por la sublevación de los grupos criminales vinculados al narcotráfico dentro y fuera de las cárceles. Dice Noboa en una radio que no van a ceder. Prácticamente sí, estamos en un conflicto armado. Le estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman. Ahora mismo hay más de 130 guardias de prisiones secuestrados, rehenes, en los motines que se extienden por 5 cárceles de todo el país. La violencia no afloja y una de las medidas que ha anunciado el presidente Noboa es la expulsión de presos extranjeros para reducir el número de encarcelados. Nicolás Castellano. Son ya 11 las muertes violentas registradas en solo 9 horas de convulsión en la ciudad de Guayaquil, el epicentro de estas revueltas de los grupos armados que el gobierno considera terroristas. En cumplimiento de las disposiciones del señor presidente de la República y del decreto de estado de excepción, mantenemos la vigilancia en 35 centros de privación de la libertad en el país. Hemos reforzado los controles e incrementado el número de personal militar. La respuesta regional ha sido contundente de apoyo al gobierno de Ecuador. Perú ha fortificado su frontera y mientras desde México López Obrador. Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno, y desde luego que reprobamos estas actitudes vandálicas. Lo cierto es que Ecuador continúa ahora mismo haciendo frente a una crisis que mantiene a 6 prisiones bajo el control de estos grupos armados. La mirada de Vidal Folk. A la primera, calabazas. Prometieron que darían estabilidad al gobierno, que aunque discrepasen no le harían el juego a los ultras. Algunos, como los de Podemos, incluso lo firmaron, garantizando que no formarían grupo aparte. Pero se ve que pueden más las vísceras por haber perdido los altavoces del poder que su propia palabra. Y la razón que decían defender pelea al fin y al cabo de patio de colegio, pues ciegan la hierba al decreto de mejora del subsidio de desempleo, obra de la ministra y vicepresidenta a la que prometieron lealtad. El rancho aparte de Junts es diferente y todavía no se sabe muy bien a dónde llegará. Claro que hay una intención de hacerse notar a cada ocasión propicia. Claro que quieren dar la imagen de que no solo desean conseguir lo que pactaron, sino cosas improvisadas presentadas en el último minuto, como si, hablando en su lenguaje, quisieran cobrar a cada parada del tren y no por todo el trayecto. Lo más curioso es esa propuesta de multar a las empresas que sacaron su sede fuera de Cataluña por temer a las consecuencias prácticas del procés. Aparte de que parece un pelín soviético eso de tarifar contra el libre movimiento en la Unión Europea, es que se trata de la mejor manera de decirles a esas empresas: no volváis nunca jamás. Quienes se lo estuvieran pensando ya saben a lo que se arriesgarían. La mirada benevolente consistiría en concluir que se están adaptando a la nueva situación y que les cuesta actuar con normalidad.
pero para sostenerla se necesita efectivamente bastante benevolencia. ¿Saben con quiénes coinciden los votos contra el gobierno? ¿A quiénes favorecen? ¿De verdad creen que a sí mismos? Quizá por eso han tenido un rayo de lucidez in extremis en el último momento y por eso al menos no han votado. Veremos cosas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.